¿Cómo está, iglesia? Y en victoria, para la gloria de Dios, bendecidos, prosperados y en victoria. Hermosa semana, hermoso tiempo, y sé que vamos a tener un servicio glorioso como siempre, un servicio especial donde la palabra nos va a hablar a todos, no solo a las mamás. La palabra está enfocado para las mamás, pero para que escuchen los esposos y para que meditemos los hijos. Así que la palabra es para todos. ¿Amén? ¿Estamos listos para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy? Creo que este es el que está. Bueno, sigamos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, hoy día vamos a tener un servicio para las mamás, para homenajearlas a ellas, para recordarles, como lo acabamos de ver en el video, lo que Dios quiere de ellas y lo que Dios tiene para ellas. Como Dios tiene algo muy especial con las mamás, como Dios tiene algo que es un don muy hermoso para todas las madres. Así que en esta tarde siento en mi corazón compartirles esta palabra que vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Y para eso vamos a leer Proverbios capítulo 31, versos del 1 al 31. Proverbios capítulo 31, versos del 1 al 31. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Entonces, hoy día vamos a llamar a un hijo para que lea la palabra y nos bendiga con la palabra. Vamos a llamar. A ver, Mati. ¿No? Mauri. Bien. Gloria a Dios. Sí, todo el 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No eso de los reyes, oh Lemuel. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del poder y del menesteroso. El elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias.
Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace tales y telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Hermosa palabra. Bueno, vamos a orar pidiéndole al Señor que sea hablándonos en este tiempo a través de su palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tu palabra no regresará vacía, Señor, y hará para lo cual tú la has enviado, Señor. Y en este tiempo te pedimos que a través de esta palabra seas hablando al corazón de todos nosotros, Señor, a nuestras vidas, conforme a lo que tú quieras revelarnos el día de hoy a través de tu Espíritu Santo, conforme a lo que tú, Señor, ya dispusiste para cada uno de nosotros en este tiempo, bendito Dios amado. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que tomes control de todo lo que se esté moviendo alrededor, Señor. Toma control de la tecnología, toma control, Señor, de la palabra, toma control de los niños, toma control de todo, Padre amado, para que en este tiempo te alabemos, te glorifiquemos y exaltemos tu santo nombre, Señor. Y que a través de esta palabra nuestra vida, Señor, sea cambiada y transformada conforme a los planes y propósitos que tú ya dispusiste para cada uno de nosotros, bendito Dios. Danos el entendimiento y discernimiento para que esta palabra, Señor, caiga en nuestros corazones, Señor, en esta buena tierra, eche raíces de fruto y buen fruto, bendito Dios Santo. Gracias te doy, Padre eterno, porque tú estás en control de todo, Señor. Y como siempre, Señor, te entrego mi vida. Toca mis labios con este carbón encendido, para que no sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, Señor, sino sea compartiendo esa palabra que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Libro de Proverbios. Acabamos de leer, de compartir la palabra en el libro de Proverbios. Todos sabemos que ¿quién escribió el libro de Proverbios? El rey Salomón. Y por más que aquí al principio de la escritura del capítulo diga el rey Lemuel, muchos coinciden que ese es otro nombre con el cual el rey Salomón era conocido. Así que esto también le atribuyen al rey Salomón. Ahora, el capítulo nos muestra que estas palabras llenas de sabiduría. ¿Pueden darme el otro micro mejor, por favor? Este es el creo que no nos va bien. Bueno, vamos a seguir hasta que esté listo el micro. Entonces, dice que estas palabras llenas de sabiduría
¿quién se le entregó al rey? Hemos leído al principio del capítulo. La mamá. Dice que la mamá de este rey le entregó estas palabras de sabiduría. Y dentro de estas palabras, ¿qué encontramos? Encontramos muchas palabras de exhortación para este rey, para que él sea un rey sabio, un rey justo, un rey misericordioso. Pero también encontramos a partir del verso 10, ¿qué encontramos a partir del verso 10? Una descripción que la madre le da al rey de lo que en esa sabiduría debe ser una mujer virtuosa. ¿No? Ahora sí, bueno, ya, volvemos a enfocarnos. Entonces esta palabra, Proverbios 31 que acabamos de leer, fue entregada, dice, escrita por el rey Lemuel, pero acabamos de decir que muchos coinciden que a pesar de que esta palabra dice que fue escrita por el rey Lemuel, coinciden de que el rey Lemuel era otro nombre con el cual el rey Salomón era conocido. Ahora dice también lo que acabamos de leer, que esta palabra fue entregada por su madre al rey, para el rey, y esta palabra está llena de palabras de sabiduría, de exhortación, en los primeros capítulos del 1 al 9, versículos, del 1 al 9, para que el rey pueda ser un rey justo, un rey sabio, un rey misericordioso. Pero en la segunda parte de este capítulo, a partir del verso 10 hasta el verso 31, ¿de qué nos habla? Nos habla de lo que el mismo verso comienza, de una mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, empieza el verso 10. Entonces nos está hablando nosotros de cuáles son las características o las cualidades, si vemos en todo el capítulo, vamos a ver las características o cualidades que una mujer tiene que buscar para ser considerada, ¿qué?
virtuosa, para ser considerada una mujer virtuosa. Ahora, ¿qué significa la palabra virtuosa? ¿Qué cosa es ser virtuoso o virtuosa? ¿Sabemos? Vamos a ver lo que el significado nos habla, nos muestra de qué cosa es ser virtuosa. Dice virtuosa que practica la virtud y obra según ella. O sea, lo primero que vamos a ver es que es alguien que no solamente conoce o tiene las cualidades, sino que las pone por obra. Ahora, ¿qué cualidades? Dice, una cualidad positiva que una persona manifiesta a través de sus acciones. Entonces, una mujer virtuosa es aquella que tiene cualidades positivas, que no solamente las tiene, sino que las pone por obra, sino que actúa y se mueve conforme a esas cualidades. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades? Lo vemos en el sinónimo. Dice, una persona buena, honrada, modesta, prudente, íntegra, justa y bondadosa. Entonces, una mujer virtuosa es aquella persona o aquella mujer que tiene estas cualidades y las pone por obras. ¿Qué cualidades? Una persona buena, honrada, modesta, prudente, íntegra, justa y bondadosa. Ahora, ¿cuál es lo contrario a virtuoso? Vemos ahí el antónimo y es pecador, deshonesto e injusto. Entonces, para que una persona, una mujer sea considerada una mujer virtuosa, tiene que tener estas cualidades. Y la palabra dice, cuando vemos ahí en el verso 10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién nos suena ese quién la hallará? Como que es algo difícil de encontrar, ¿no? Como que es algo que no es fácil encontrarlo, que no es fácil hallarlo, que no lo vas a encontrar en cada esquina, ni lo vas a encontrar en cada rincón, sino que es algo que tienes que buscar, es algo que va a ser difícil buscar. Es como cuando uno dice es una piedra preciosa, y las piedras preciosas no las encontramos en todo lugar. Las piedras preciosas toma un trabajo encontrarlas, toma un trabajo hallarlas, y no se hallan en todo lugar. Por ejemplo, los diamantes, el oro, ¿qué es fácil encontrarlo? No, toma su trabajo, no lo encuentras en todo lugar, no es que tú hagas un hueco en cualquier lugar y lo encuentras, sino que toma un trabajo. Y dice que la mujer virtuosa también va a ser difícil hallarla, pero no va a ser difícil hallarla porque sea difícil ser una mujer o una persona virtuosa. Va a ser difícil hallarla siempre y cuando la mujer o la persona no primero tome la palabra de Dios y se mueva conforme a la palabra de Dios. Porque si nosotros vemos todas las cualidades que nos describe ahí desde el verso 10 al verso 31, vamos a ver que todas esas cualidades están sujetas a la palabra de Dios, está sujeta a lo que Dios manda, a lo que Dios nos deja, a lo que Dios quiere. Entonces, una mujer virtuosa tiene que buscar ¿qué primero? Tiene que buscar que unirse o conocer lo que Dios manda, lo que Dios quiere, para empezar a moldear su vida y llevar su vida, porque recordemos, virtuoso es alguien que pone por obra algo de una cualidad positiva, y es alguien que primero tiene que buscar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, saber lo que Dios manda, lo que Dios quiere, y en base a eso moverse a lo que Dios nos está o le está mandando o le está llamando. Ahora, esta palabra, como dije al principio, va a ser, como estamos celebrando el Día de la Madre, conmemorando este hermoso día, recordando a las madres, esta palabra va a ser para las madres, va a ser enfocada para las madres, pero no solamente para las madres, sino que es una palabra que va a ser enfocada para las madres, para que nosotros los esposos también escuchemos. ¿Por qué? Porque también es nuestro trabajo ayudar a las esposas a convertirse en estas mujeres virtuosas. Es nuestro llamado, nuestro deber también hacer de ellas esa piedra preciosa. Entonces esta palabra no solamente es para las mamás, sino es también para los padres, para los esposos, para que nosotros ayudemos a nuestras esposas a alcanzar estas cualidades. ¿Y por qué tenemos que trabajar en eso? ¿Por qué como esposos tenemos que trabajar en ayudar a nuestras esposas a alcanzar estas cualidades? ¿Cuál es el beneficio que nosotros vamos a obtener de todo eso? Amén, lo acabamos de ver, verso 11 y verso 12, ¿no? ¿Qué nos dice el verso 11 y verso 12? Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces,
nosotros tenemos que como esposos ayudar a nuestras esposas a ser esa mujer virtuosa como esposa, mujer virtuosa como madre, mujer virtuosa como hija de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en paz y confiados. Porque dice que cuando ellas alcanzan esas cualidades y las ponen por obras, ¿cómo estamos nosotros? Confiados en ella, dice, y no carecerán de ganancia. Ahora, esa ganancia no se refiere a la ganancia material, no se refiere al oro, no se refiere al dinero, se refiere a esa ganancia espiritual que nos da la paz y la tranquilidad que solamente Dios puede darnos. Queremos vivir como esposos, queremos vivir en paz y confiados de nuestras esposas y que nuestro hogar, dice, esté siempre llena de bien y no de mal. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Como esposos, ayudar a nuestras esposas a alcanzar esas cualidades de esa mujer virtuosa. No poner carga sobre ellas. Y las mujeres, las esposas, tienen que trabajar conforme a la palabra para poder también ellas llevar hacer de sus vidas esas cualidades. Y es un trabajo en conjunto. Es un trabajo del esposo, es un trabajo de la esposa, es un trabajo del hijo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo mismo nos dijo en Lucas 11, una casa dividida no prevalecerá. Entonces, una casa que está ahí donde el esposo va por un lado, la esposa va por otro lado, los hijos los mandan por otro lado, ¿qué va a pasar con esa casa? No va a prevalecer, no se va a poder cimentar porque cada uno tiene ideas diferentes y cada uno está buscando metas diferentes. Pero cuando todos nosotros nos unimos en una misma palabra, como dice un mismo Padre, un mismo bautizo, un mismo Espíritu, ¿qué va a pasar? Vamos a levantar la casa conforme a la voluntad de Dios y va a ser una casa próspera. Una casa que no importa lo que venga, tormentas, ríos que golpeen la casa va a resistir. ¿Por qué? Porque está cimentado sobre la palabra de Dios. Entonces en este tiempo vamos a orar a las mamás para que escuchen los papás. ¿Está bien? Y para que los hijos también reflexionemos de toda esta palabra y también trabajemos todos juntos para que las mamás sean esas mujeres virtuosas, tal y como la palabra nos lo manda. Y para eso vamos a ver algunos de los versículos que acabamos de leer y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre conforme a la palabra que Dios ha preparado para este tiempo. A ver, empecemos. Verso 13. Proverbios 31, verso 13. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Amén. Ahora, dice que la mujer virtuosa es una mujer que busca lana y lino. Ahora, ¿para qué se utiliza la lana y el lino? Para confeccionar prendas de vestir, ¿no? Para confeccionar las prendas vestimentas. Ahora, si pensamos nosotros, la lana, ¿qué tipo de prenda va a confeccionar? Algo que nos calienta, suéteres, chompas, algo grueso. O sea, la lana se utiliza para confeccionar prendas, ¿para qué temporada? Invierno. Para el invierno. Ahora, el lino, ¿qué es el lino? El lino es un material más fino, más delgado. También la tela del lino, ¿para qué se utiliza? Para confeccionar prendas. Pero ahora, ¿para qué tipo de temporada se confeccionan estas prendas? Para el verano, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos materias primas. Tenemos la lana, el cual va a confeccionar prendas para poder resistir el invierno, y tenemos el lino, el cual va a resistir prendas para poder pasar sobre el verano. Ahora dice que la mujer virtuosa es aquella que busca esta materia prima para confeccionar esas prendas para que su familia pueda o esté preparada para atravesar el tiempo que esté por venir, ya sea tiempo de frío, ya sea tiempo de calor. ¿Y cuál es esa materia prima entonces que la mujer virtuosa, conforme a lo espiritual, va a tener que buscar? Que va a ser su lana y su lino para que ella pueda vestir a su familia. La oración. La oración es esa materia prima que la mujer virtuosa tiene que buscar, porque la oración es la que se va a encargar de cubrir a la familia, de cubrir ya sea cualquier tiempo que estén viviendo, cualquier tiempo que estén atravesando. La mujer virtuosa, cuando la mujer se pone de rodillas y levanta una oración, esa oración es recibida en los cielos y esa oración cubre a su familia. Esa oración, la oración es esa materia prima para construir esa armadura en sus hijos, en su esposo, en su hogar,
para que ese hogar se levante en la palabra de Dios y para que ese hogar se mantenga firme, no importando el tiempo que esté atravesando. Sea tiempo de frío, sea tiempo de calor, la mujer virtuosa a través de la oración cubre a su familia para estar preparado para los tiempos. ¿Estamos? Dice que busca la lana y el lino. ¿Qué significa buscar? Ir y hacer lo necesario para obtenerlo. Entonces la mujer virtuosa es aquella mujer que busca el tiempo para ir y orar. Busca el tiempo para ir y confeccionar esa vestimenta que sus familias van a necesitar para el tiempo que estén atravesando. Ya sea frío, ya sea calor, ya sea lo que su familia esté atravesando, la mujer virtuosa está en paz, está tranquila. ¿Por qué? Porque ya confeccionó la vestimenta con la cual su familia está cubierta para atravesar los tiempos que estén por venir. ¿Estamos? Vamos a corroborar con la palabra. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos 1 al 2. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos 1 al 2. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El apóstol Pablo encomienda a los hermanos de la iglesia de Tesalónica ¿a qué? A orar por ellos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo reconoce que la oración es lo que ellos necesitan para estar cubiertos para el tiempo que están por venir. Ya sea un tiempo de calor, como dicen ellos, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, ya sea un tiempo de gozo, un tiempo de fuego, un tiempo donde el Espíritu esté, o ya sea un tiempo de invierno, un tiempo de tormenta, donde dice, para cuando los hombres malos y perversos se levantan contra ellos, para que sean librados de ese tiempo. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí, la oración que ustedes van a levantar, nos van a cubrir a nosotros en cualquier tiempo, en el tiempo que estemos pasando, ya sea un tiempo de gracia o de gloria en el que la palabra de Dios está siendo predicada y estamos viendo vidas transformarse, o sea un tiempo en el que ha venido el enemigo a querer traer abajo la obra de Dios, a querer traer abajo el hogar, a querer traer abajo la familia. Entonces la oración, iglesia, es esa materia prima. La oración es esa materia prima que tiene que utilizarse ¿para qué? Para confeccionar esa armadura que la familia necesita para poder atravesar los tiempos que estén por venir. Y la mujer virtuosa tiene ese trabajo. Cuando una mujer ora, cuando una madre ora, iglesia, hay poder en esa oración. Hay poder en esa oración y esa oración cubre a su familia en los tiempos que ellos estén atravesando. ¿Qué dice el verso 21? Dice, no tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué dice? Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Dice que en su vida cuando ve la mujer virtuosa, cuando ve llegar la nieve o el frío, la tormenta, cuando ve que la tormenta viene contra su familia, contra su hogar, cuando viene contra sus hijos, contra su vida, contra su matrimonio, contra su esposo, ¿cómo se pone la mujer virtuosa? No tiene temor. Dice que no tiene temor, ¿por qué? Porque ella sabe que ha vestido a su familia con ropas dobles. Porque ella sabe que ella ha estado confeccionando en su lugar secreto, de rodillas, buscando la presencia de Dios, siendo guiada por el Espíritu Santo, como vimos la semana pasada, con sonidos indecibles. Ella ha estado ahí vistiendo a su familia. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, iglesia, que vamos a atravesar esos tiempos. O sea, cuando viene la tormenta, cuando viene la nieve,
¿La palabra no nos dice que vamos a atravesar esas nieves y esas tormentas? O sea, sí van a venir. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? La vamos a enfrentar con temor cuando sabemos o cuando se sabe que no se ha confeccionado la vestimenta para su familia, o se va a enfrentar en paz, en gozo, sin temor, cuando hay en el corazón el conocimiento de decir: Señor, yo lo puse en tus manos. Señor, yo he estado ahí contigo en tu presencia, cubriendo y confeccionando vestimenta para mi familia. Y pase lo que pase, mi familia está en tus manos. ¿Cómo queremos enfrentar las situaciones, iglesia? Y esto es de la mujer, porque dice que la mujer confecciona. Ahora, eso no quiere decir que el varón no tenga ningún trabajo en esto, que nosotros no hagamos nada, no. Pero nos está mandando hoy día a ver y enfocarnos en la mujer, que la mamá tiene que confeccionar esta vestimenta. ¿Para qué? Para que nosotros como varones apoyemos a las mujeres cuando tengan su tiempo de oración y no pongamos carga sobre ellas. Para que motivemos a nuestras esposas a tener ese tiempo de oración. Porque muchas veces nosotros, no, que estamos ocupados, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y no dejamos que nuestras esposas tengan ese tiempo de oración. Pero cuando nosotros como varones queremos vivir confiados, dice, sabiendo que vamos a recibir bien y ganancia, o sea, la bendición, ¿cuál es nuestro llamado? Dejar y trabajar para que nuestras esposas puedan tener ese tiempo en el que ellas vayan a confeccionar aquella vestimenta, porque nosotros mismos vamos a ser vestidos de ropas dobles cuando ellas entran en oración, cuando ellas están ahí en la presencia de Dios. ¿Qué dice el verso 25? Fuerza y honor son su vestidura. ¿Y qué? ¿Y por qué se ríe de lo porvenir? Porque está confiada, está tranquila. ¿Y por qué una mujer está confiada o tranquila? Porque sabe que no son sus fuerzas, no es ella, no es su pensamiento, sino que es Dios quien está en control. ¿Y por qué? Porque la mujer le entregó el control a aquel que todo lo puede, a aquel que todo lo ve. Hijos, iglesia, nosotros no podemos estar donde nuestros hijos están, muchas veces. Nosotros no mandamos a nuestros hijos al colegio, los que aún tenemos hijos en edad escolar, y están ahí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y nosotros sin saber quizás lo que les estén enseñando, lo que estén haciendo, lo que estén viendo, lo que estén escuchando, lo que estén hablando. ¿Y dónde está nuestra paz? De saber que ellos están revestidos con la armadura de Dios, armadura que nosotros o que la mamá en oración confeccionó para ellos. Ahí está la paz. Ahora, cuando nuestros hijos están más grandes, no quiere decir que no necesiten oración. Se van a trabajar, se van a estudiar a la universidad. ¿Necesitan oración? Sí necesitan. Y las madres siguen siendo madres. Y tienen que seguir ahí arrodilladas, confeccionando aquella vestidura para sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando venga a ellas noticia de lo que quizás pueda pasar, ellas van a decir: yo estoy tranquila. ¿Por qué? Porque yo sé que mi hijo, mi hija está vistiendo aquella vestidura que yo, en oración de rodillas, confeccioné para ellos. Y ahí está nuestra paz, iglesia. Ahí está nuestra paz, que Cristo Jesús nos dijo que íbamos a pasar aflicciones, pero que no temiéramos porque Él había vencido. Entonces, si nosotros, o si la mamá, si la mujer virtuosa va al lugar de oración, al lugar secreto, a dejarlo todo en manos de Jesús, ¿qué está haciendo? Tomando esa palabra. Viene la aflicción, dice, y se ríe de lo que está pasando, lo que está por venir. ¿Por qué? Porque quien venció al mundo es quien está caminando con sus amados. Y esa es una cualidad, iglesia, que la mujer virtuosa tiene que buscar. Oración. La oración es necesaria porque la oración es la materia prima para confeccionar las vestiduras que nuestros amados necesitan para poder enfrentar el tiempo que esté por venir delante de ellos.
Como dicen, nosotros no sabemos lo que está por venir. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que mañana vamos a enfrentar. Pero si estamos vestidos en oración, con esta vestidura de poder, de gozo, con esta vestidura de bendición, ¿cómo vamos a enfrentar el mañana? Tranquilos y en paz. ¿Por qué? Porque hay alguien que está orando por nosotros. Hay alguien que está intercediendo por nosotros. Hay alguien que está levantando esa vestidura en nuestras vidas. Alguien que está haciendo que nuestras vidas sean cubiertas por la palabra de Dios. Así que mujer virtuosa, su cualidad más importante, o una de las cualidades que tienen que empezar a desarrollar, es la oración. Una mujer virtuosa es una mujer que vive una vida de oración. Y un hombre que vive en paz es un hombre que deja o motiva a su esposa a tener esos tiempos de oración. Hombres, a veces también podemos hacer cosas. No todo tiene que hacerlo la esposa. También tenemos manos. Démosle su tiempo, porque su oración es importante. ¿Estamos? Verso 14, ¿qué nos dice el verso 14? Dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Dice que la mujer virtuosa trae el pan a su casa. Si lo vemos en lo espiritual, ¿qué es el pan? La palabra de Dios. La palabra de Dios es ese pan que todos tenemos necesidad, aquel pan de vida que nuestra alma necesita en todo tiempo. Y dice que no importa qué tan lejos esté, la mujer virtuosa lo trae a su hogar. Entonces, otra de las virtudes que la mujer virtuosa debe desarrollar en su vida, ¿cuál es? El alimentar su hogar. ¿Y alimentarlo con qué? Con la palabra de Dios. El alimentar su hogar con la palabra de Dios. Sabemos que esto también es tarea del esposo, del padre, pero la madre tiene un don especial cuando ella comparte la palabra de Dios con sus hijos. ¿Saben por qué? Porque los hijos graban la voz de la madre mucho más que la del padre. La voz de la madre tiene un efecto en el pensamiento y en la actitud de los hijos mucho más que la voz del padre, porque es una voz muchas veces más llena de amor. A veces los padres solamente mandamos, gritamos y corregimos, entonces el hijo nos tiene muchas veces temor, más no respeto. Más sin embargo, la voz de la madre es una voz más delicada, más llena de sabiduría, más llena de paz. Entonces el hijo tiene con esa voz algo muy especial en ella. Y vamos a corroborarlos porque estuve buscando acerca de esto. El Señor puso en mi corazón que la voz de la madre tiene algo especial y dije, wow, nunca la había escuchado. Y creo que muchos de nosotros nunca hemos escuchado que la voz de la madre tiene algo especial en el hijo. Y dije, bueno, voy a buscarlo a ver si es cierto, ¿no? Para no hablar cosas que no puedan ser probadas quizás. Entonces estuve buscando y justo encontré un artículo de un estudio realizado por la Universidad de Stanford. Dice que en la cual ellos reconocieron que los niños son más conscientes a la voz de su madre y cómo esto juega un papel importante en el desarrollo cerebral, social y emocional. Entonces la voz de la madre juega un papel importante en el hijo. Y voy a leerles parte del estudio. Dice, el estudio se realizó en 24 niños entre los 7 y los 12 años, a los cuales se les hizo escuchar las grabaciones de varias voces femeninas, diciendo palabras sin sentido, o sea, palabras que no existían, ¿no? Estaban hablando. Algunas fueron dichas por sus mamás y otras por mujeres al azar. Inclusive muchas de esas palabras eran palabras que no existían. Y a pesar de que los niños escucharon la voz por menos de un segundo, el 97% de las veces los niños identificaron la voz de la mamá. Luego hicieron las pruebas con resonancias magnéticas, en las cuales los investigadores observaban cuáles fueron las áreas del cerebro que se activaban. Y las voces de las madres estimularon más parte del cerebro que las que normalmente se activan por estímulos auditivos, activando el área asociada con el procesamiento de la información emocional.
área que no se activa ante el estímulo auditivo común. Uno de los científicos mencionó: otro de los circuitos activados por las voces de las madres es una parte asociada con la visualización de caras, lo que es extraño, porque por este motivo cabe la posibilidad de que los pequeños estuvieran visualizando en sus mentes el rostro de su madre cuando escuchaban las palabras. Por otra parte, los investigadores también evaluaron puntajes de comunicación social entre los niños y descubrieron que aquellos que eran más sociables tenían un patrón cerebral común en relación a la voz de sus madres. Es una especie de huella digital entre ellos que tiene una mayor función social. Entonces, este estudio, ¿qué nos muestra? Dice que tomaron varios niños de 7 a 12 años y comenzaron a ponerle sonidos, para que escucharan sonidos. Y dentro de esos sonidos, por ahí le ponían de menos de un segundo la voz de la mamá. Un poco de la voz de la mamá. Y los niños reconocían, dice que el 97% de veces ellos reconocían que esa era la voz de la mamá y estuvieron acertados. Y dice que cuando ellos, más que eso, después le pusieron unos aparatos para poder ver cómo el cerebro reaccionaba ante esas voces, esos sonidos, pudieron darse cuenta que cuando ellos escuchaban la voz de la mamá, se activaba una parte del cerebro que es la que se activa cuando uno comienza a pensar en rostros. Entonces, ellos no pueden verlo porque no pueden meterse en el cerebro del niño, pero ellos asumen de que cuando ellos escuchaban la voz de la mamá, inmediatamente a su mente venía la imagen de su mamá. Y dice que estos niños que tenían esa condición de poder reconocer esa voz, de poder ver la imagen de su mamá, tenían una mejor comunicación, tenían una mejor función social. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí este estudio? Que la voz de la mamá tiene algo muy especial. Es tan especial que el niño dice que puede reconocerlo en medio de muchas voces. Es tan especial que cuando el niño la escucha, inmediatamente viene el rostro de su mamá ahí con ellos. Es tan especial que dice que los niños que tienen ese recibimiento, esa unión con la voz de su mamá, actúan de una manera social y emocional mucho mejor que otros. Entonces la voz de la mamá tiene algo muy especial. Y ahora imaginémonos esa voz de la mamá combinada con la palabra de Dios. Que lo que el niño grabe de su mamá sea la palabra de Dios. Que lo que el niño grabe de su mamá sea su mamá trayéndole el pan de cada día, alimentándolo cada día. ¿Qué va a pasar con ese niño? Lo que yo siento es que cuando esté pasando situaciones difíciles, enfrentando situaciones que no se vean tan fáciles, ¿cuál es la primera voz que se le va a meter? La voz de la mamá, recordándole tantas cosas. Y si nosotros recordamos, en la historia de la palabra, en muchos avivamientos que se han dado a través de la historia, en el año 1700 se levantó un avivamiento en Inglaterra. Y se dice que este avivamiento salvó a Inglaterra. Lo salvó de no terminar siendo un país lleno de conflictos y guerras. Y para este avivamiento Dios utiliza a un hombre llamado John Wesley. John Wesley viene de una familia cristiana. Su papá era predicador. Pero ellos paraban más tiempo en la casa. ¿Con quién? La mamá. Con la mamá. ¿Y saben qué era lo que hacía la mamá con ella y con todos los hermanos? Porque eran varios hermanos. Dice que todos los días tenían estudios bíblicos. Todos los días la mamá tenía estudios bíblicos con los hijos. Y les hacía memorizar versículos de la Biblia. Y no solo eso, sino que les enseñó les enseñó a hablar hebreo para que ellos puedan leer la Biblia o parte de la Biblia en su idioma original. Y dice que cuando John Wesley crece, su vida no fue fácil. Él mismo en su libro, después tiene tiempo para leer su biografía, él mismo dice que pasó muchos conflictos, pasó muchos tiempos difíciles en la que su fe estaba siendo probada, en la que él pensaba que no tenía fe, en la que él pensaba que no era salvo, en la que él pensaba que todo lo que le habían enseñado no era nada. Pero dice que un día, y voy a leérselos, lo que él escribe en su libro, dice: como a las 9 menos cuarto,
mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí una extraña conmoción. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y recibí la seguridad de que Él había quitado mis pecados y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. Él no lo dice en su libro, pero yo no sé, siento en mi corazón que lo que le ayudó a él fue recordar esas veces que la mamá le enseñaba, recordar la voz de la mamá enseñándole, diciéndole: hijo, no tengas temor, porque quien está en ti es más fuerte que quien está en el mundo. Hijo, no tengas temor, porque la salvación no es por obra, la salvación es por gracia, y eso no es obra tuya, sino de Dios para contigo. Y yo me imagino que muchas veces vinieron dentro de sus luchas, dentro de lo que él estuvo pasando, vinieron esas voces recordándole todas aquellas veces que su mamá les compartía la palabra y les enseñaba lo que ellos ahora tenían que poner por obra. Y dice que John Wesley, después de eso, dice que él cuenta en su libro que tuvo muchas tentaciones. Comenzaron a venir tentaciones más que antes. Pero él dice: ahora de todas esas salía yo vencedor. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que en Cristo Jesús, ¿qué somos? Más que vencedores. Y yo estoy seguro que esa palabra muchas veces su madre se lo debe haber dicho, se lo debe haber enseñado, le debe haber recordado. Y cuando él estaba en sus luchas, muchas veces a nosotros no es esa la palabra que nos llena, que nos motiva. Cuando estamos en luchas, no dice la palabra y nos hace el Espíritu, nos hace recordar: en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Por qué nos hace recordar que en Cristo Jesús somos más que vencedores? Porque nos está recordando que no somos nosotros, que no tenemos la fuerza ni la capacidad para vencer. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Cristo está ahí en nuestras vidas, cuando le damos el control de todo, cuando nos sujetamos a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a resistir al diablo, dice la palabra. Y estoy seguro que muchas veces cuando John Wesley estuvo pasando esas situaciones, vino esa palabra. Y estoy más que seguro que esa palabra le hacía recordar cuando su madre les explicaba y les contaba lo que la palabra dice y les enseñaba. Ese alimento que nuestra alma tiene necesidad. Ese alimento que va a hacer en nosotros el cambio y la transformación y nos va a fortalecer para poder enfrentar los tiempos que estén por venir. Así que, madres, Dios ha puesto algo muy especial en ustedes. Nosotros como hijos vamos a recordar su voz. ¿Y cuánto más no va a ser una gran herencia para nuestras vidas si su voz que recordamos es la palabra de Dios? Si su voz es cada vez que ustedes nos hablan, es acerca de Dios. Compartan con sus hijos la palabra. No importa la edad de sus hijos, compartan la palabra. Compartan. Y esto, a veces uno puede decir: pero no tenemos tiempo, tenemos que hacer esto, lo otro y muchas cosas. Pero en el verso 15, ¿qué nos decía? Dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia. Cuando hay intención de hacerlo, Dios pone el tiempo. Cuando hay intención de decir: sí, Señor, yo lo voy a hacer, yo me comprometo a hacerlo, Dios va a poner el tiempo. La mujer virtuosa dice que no importa la hora, si sea de noche, alimenta a su familia. ¿Cuántos a la noche no llegamos cansados, con ganas de hacer nada? Pero cuando se busca la cualidad de ser una mujer virtuosa, no hay cansancio para compartir la palabra de Dios. Porque ese alimento, ¿qué va a hacer? Va a fortalecer a sus hijos, va a fortalecer su hogar, para que ellos estén fuertes y estén llenos de esa palabra para poder enfrentar lo que esté por venir. Así que tiempo el Señor lo pone cuando hay disposición en el corazón. Y esto es para todos también, para los varones también. A veces decimos: no tengo tiempo, he trabajado todo el día, estoy cansado. Hay tiempo para leer la palabra, varones. Hay tiempo para alimentarse, hay tiempo para buscar y escudriñar lo que Dios quiere para nosotros. Recordemos que a nosotros como varones la palabra también nos dice que tenemos que sentar a nuestros hijos en la sala y explicarles y llevarles la palabra de Dios. Ahora, ¿qué palabra les voy a llevar si yo mismo no la conozco?
¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a explicar si yo mismo no conozco esa palabra que Dios tiene para mi familia? Así que, varones, busquemos también la palabra. En estos últimos tiempos, ¿qué nos ha estado hablando Dios? La palabra y oración. ¿Qué nos está hablando hoy día? La palabra y oración. ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando que la oración y la palabra son dos armas importantes que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas para poder nosotros ser más que vencedores. Nos está mostrando que la palabra y la oración es una cualidad que una mujer virtuosa tiene que buscar en su vida. Y dice el verso 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué significa el pan de balde? ¿Qué significa esa expresión? Que no es ociosa. Que no es ociosa, ¿en qué sentido? En el sentido de que va a decir, no, que mi hijo lo alimenten otros. Que mi familia lo alimenten otros. Yo me beneficio de que otros lo alimenten, que en el colegio le enseñen, que en el Ministerio de Niños le enseñen. Ahí va a ser bien enseñado. Y yo me lavo las manos. No, dice que una mujer virtuosa no come pan de balde, sino que trabaja para eso. Se esfuerza para eso. Se esfuerza para alimentar a sus hijos con la palabra de Dios. Se esfuerza para vestir a sus hijos y vestir a su familia con la armadura de Dios. Se esfuerza para venir y buscar la presencia de Dios en oración. Y esa es una mujer virtuosa. Pero muchas veces el esfuerzo de la mujer se hace más difícil. ¿Cuándo? Cuando nosotros como esposos no reconocemos la palabra de Dios y más bien luchamos contra lo que Dios quiere de ellas. Dios quiere que la mujer busque en oración y construya un vestido para su familia en oración. Dios quiere que la mujer alimente a su familia con la palabra de Dios. Pero el esposo dice no. Tiene que hacer otras cosas. Y nos convertimos como esposos en piedra de tropiezo para los planes que Dios tiene para la esposa. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando nosotros como esposos no conocemos la palabra de Dios. Cuando yo como esposo no conozco los planes y los propósitos que Dios tiene para mi esposa. Quiero una mujer virtuosa, pero no trabajo para eso. Quiero que mis hijos tengan una madre virtuosa, pero no apoyo eso. ¿Por qué? Porque yo mismo no conozco qué es eso. Porque yo mismo no conozco qué es la palabra virtuoso. Yo mismo no reconozco y no conozco lo que Dios quiere o lo que Dios llama una mujer virtuosa. ¿Estamos? Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos como esposos, como familia, para levantar un hogar que está cimentado en la roca. No es el trabajo solo de uno, es el trabajo de todos en el hogar. Esposos, esposas, hijos, padres, madres, hijos. ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a todos ir en una misma dirección? Imaginémonos de que yo hablo español, ¿ok? Me caso con una persona que habla inglés y yo no hablo nada de inglés y esta persona no habla nada de español. Y tenemos un hijo. Y a mi hijo lo mando a una escuela que le enseñen solo francés. Así que el niño crece aprendiendo francés sin hablar nada de inglés y sin entender una palabra de español. ¿Cómo va a ser ese hogar? ¿Por qué? Trilingüe. Va a ser un hogar disfuncional. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Y la comunicación es la clave para un hogar. La comunicación es el eje principal para un hogar. Y si no hay comunicación, porque todos hablan idiomas diferentes, ¿hacia dónde va a direccionarse ese hogar? Hacia ninguna parte. Pero si todos nosotros, como vimos la semana pasada, avivamos el Espíritu de Dios. ¿Qué era avivar el Espíritu de Dios? Venir en oración para que el Espíritu nos hable, para que el Espíritu nos ministre. ¿Por quién vamos a ser guiados? Por un mismo idioma. El idioma del Espíritu, que muchas veces, como vimos la semana pasada, era un idioma que no entendíamos. Pero aquel que escudriña los corazones sabe las intenciones del Espíritu
y va a hacer la obra conforme a tus planes. Y eso, iglesia, es lo que tenemos que buscar en nuestro hogar. Una mujer virtuosa que levante su hogar en oración, en la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros como esposos vivamos en paz y nuestros hijos vivan seguros, sabiendo de que hay alguien que está cubriéndolos en oración con la palabra de Dios. ¿Estamos? Tenemos que buscar eso, iglesia, esa virtud, porque muchas veces buscamos una virtud equivocada, errada. Vamos a ver el verso 28. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Dice que va a ser alabada por sus hijos, por su esposo, pero ¿cuál es la alabanza que una mujer virtuosa debe buscar? Porque hay muchos que buscan una alabanza equivocada. Y lamentablemente, como el mundo se está yendo, que todos sabemos que la palabra dice que así va a seguir, a como el mundo se está yendo, los parámetros que el mundo pone para llamar virtuoso es diferente a lo que la palabra nos dice que tiene que ser para ser ya considerado virtuoso. Muchos buscan ser alabados por ser buena gente, por ser humildes. Muchos buscan ser alabados por ser modernas o por ser liberales. Mi hijo me alaba porque soy una madre moderna. ¿Qué significa ahora ser una madre moderna? Claro que te va a alabar porque le estás dejando hacer de todo. Claro que te va a aplaudir y te va a levantar flores porque no les estás poniendo límites. Pero ahora eso es ser virtuoso. Ahora eso es ser bueno. No le digas nada al niño porque se va a traumar. ¿Cuántos de nosotros no nos cayó chancletazo y seguimos aquí? El hermano que Lindy cuente le hasta palo le ha caído. Y acá está sentadito. Sin camisa de fuerza, sin nada. Pero ahora el mundo lo está transformando. Ahora el ser virtuoso es diferente, ser liberal. Hay que ser liberal. Justo hablábamos del otro día, con mi mamá estaba hablando, de cómo se ha levantado tanta juventud ahora que está haciendo tantas cosas que uno dice, wow, ¿de dónde salen esos niños haciendo esas cosas que antes no se veían? Y claro, ¿qué dice la ley? El niño no tiene razón para poder ser juzgado, ¿no? Pero sí tiene razón para poder cambiarse de sexo. O sea, y uno dice, pero total, ¿de qué estamos hablando, no? No tiene razón para unas cosas que son moralmente correctas, pero sí tiene razón para hacer otras cosas que son bíblicamente incorrectas. ¿A dónde estamos llevando a los niños? Pero ahora eso es el virtuoso. Cuando los padres aplauden a los hijos y sean libres de hacer lo que quieran. Ahora, como esposo también, ¿qué estamos buscando en una mujer virtuosa? Para nosotros los esposos, ¿qué significa ser una mujer virtuosa? Como esposos, no, que sea una mujer atractiva, ¿no? Porque eso es lo que busca ahora los parámetros del mundo. Que sea una mujer atractiva. Pero eso es lo que la palabra nos llama a buscar. Vamos nomás al verso siguiente, al verso 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, Dios te está diciendo, no veas lo que el mundo está mirando. ¿Por qué dicen? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, ¿qué es una mujer virtuosa? La que busca. La que teme a Jehová, dice, la que lo busca. Esa es la mujer virtuosa. Entonces, lo que la mujer virtuosa tiene que buscar, que la alabe, es que todos vean en ella, no su hermosura, no su modernidad, que sean liberales, no que sean humildes, no que sean buena gente, sino que sean personas temerosas de Jehová. Y cuando el hijo ve en ellas ese temor, y cuando el esposo ve en ellas ese temor, tiene que estar seguro en su corazón de que está compartiendo sus vidas con una mujer virtuosa. El temor a Jehová, iglesia. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que la mujer virtuosa tiene que buscar y lo que el hombre tiene que buscar en la mujer. Aquella mujer que levanta a sus hijos, a su hogar, en el temor de Dios.
¿Cuál es ese temor? Temor de no hacer las cosas de Dios. Temor de estar caminando lejos de la voluntad de Dios. Temor de no estar buscando lo que Dios quiere para nuestras familias y estar buscando nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas o nuestros propios beneficios. Una mujer virtuosa es aquella que los demás vean y digan: wow, aquella mujer, cómo ora por sus hijos. Wow, aquella mujer, mira cómo los tiene a sus hijos, no en cosas vanas del mundo, sino enseñándoles la palabra. Wow, aquella mujer, mira cómo pone límites a sus hijos para que no estén distraídos en cosas que no deben y estén más enfocados en lo que sí deben, que es la palabra de Dios. Eso es lo que se tiene que buscar. No, wow, mira cómo yo dejo a mi hijo que haga lo que quiera. ¿Eso da paz? ¿Eso va a dar tranquilidad? No, iglesia. La paz es saber, en mi vida, lo que va a tener paz y tranquilidad es saber que no importa dónde mis hijos estén, ellos van a tomar decisiones correctas. ¿Y cómo van a tomar decisiones correctas? Cuando yo sé que el Espíritu Santo está en ellos y ellos están atentos a la voz del Espíritu. Ahí yo voy a estar en paz, tranquilo, sabiendo de que ellos van a tomar decisiones correctas. Y esa es la mujer virtuosa, iglesia. Aquella que enseña a sus hijos a tomar decisiones correctas conforme a la palabra de Dios. Aquella mujer que lleva a sus hijos a que cuando ellos estén enfrentando situaciones difíciles, su sustento va a ser la palabra de Dios. Vamos a ver un testimonio, 2 Timoteo capítulo 1, versos 3 al 7. 2 Timoteo capítulo 1, versos 3 al 7. Amén. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta carta, Pablo, ¿a quién se la está escribiendo? A Timoteo. Pablo lo había dejado como pastor de la ciudad de Éfeso, para que levantara la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso, no era una iglesia fácil. Era una iglesia que venía de mucha idolatría. Inclusive ahí estaba el templo más grande para una diosa. Un pueblo idólatra. Y Timoteo no la estaba pasando bien. Vemos que Pablo dice: Timoteo, yo estoy viendo tus lágrimas. No la estaba pasando bien en esos tiempos. Él era joven y estaba teniendo problemas. Pero ¿cómo lo anima Pablo a Timoteo? Recuerda lo que te enseñaron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Porque la fe que hay en ellas, que es una fe no fingida, o sea, una fe real. ¿Cómo es una fe real? Una fe que yo digo: creo en Dios y me muevo creyendo en Dios. Una fe que diga: Señor, tú eres mi proveedor, y me muevo creyendo que Dios es mi proveedor. No una fe que diga: Señor, tú eres mi proveedor, y lo primero que hago es buscar mis propias soluciones. Una fe que diga: Señor, yo creo en ti, pero me doy la vuelta y comienzo a irme al mundo, a buscar lo que el mundo tiene. Esa es una fe fingida. Pero una fe no fingida es una fe que: Señor, tu palabra está en mí, y yo actúo conforme a tu palabra. La mujer virtuosa, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué era virtuoso? Aquel que pone por obra lo que está recibiendo, esa cualidad. Entonces, Pablo lo anima a Timoteo y dice: Timoteo, anímate y recuerda lo que te enseñaron tu abuela y tu madre. Y cuando tú te acuerdes eso, ¿qué va a suceder? Se va a avivar en ti el fuego del don de Dios. Y te vas a acordar de que Dios te ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow!
le estaba recordando a Timoteo, Timoteo, esa voz que está en tu corazón, de tu madre, de tu abuela, recordándote lo que la palabra es, ponla por obra ahora. Tómate de esa palabra, tómate de ese alimento con el cual fuiste alimentado de niño. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en mis caminos y aún de viejo no se apartará de ellas. Wow, es una promesa. Es una promesa que Dios nos da. Y nos dice, instruye al niño. Y Timoteo la estaba pasando mal y Pablo dice, recuerda lo que te instruyeron cuando eras niño, para que no te alejes de la palabra de Dios. Claro, porque Timoteo estaba teniendo decepciones en ese momento. ¿Cuántos no nos hemos decepcionado en la vida? Que las cosas no han ido como queríamos, que no han salido como pensamos. ¿Y dónde nos hemos sostenido? En la palabra de Dios. Porque si me sostengo en mis propias fuerzas, voy a caer, voy a desfallecer, voy a desanimarme. Pero la palabra de Dios es aquella que me sostiene y me levanta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces tenemos, iglesia, una mujer virtuosa es aquella que busca que ser alabada y reconocida por su temor de Dios, no por otras virtudes. Claro que no quiere decir que no hay otras virtudes y que solamente esa es la única. Recordemos que la palabra dice que el Padre que oye en lo secreto recompensará en público. Pero el principal virtud que una mujer virtuosa, que una madre tiene que buscar, es su temor a Dios. Y ese temor a Dios va a ayudarla a ella a orar para vestir a su familia y a traer alimento para los suyos. Y cuando ellas hacen eso, nosotros como esposos vivimos en paz. ¿Por qué? Porque vamos a tener ganancia en lo que las madres hagan o las esposas hagan por nuestras vidas. Oh Señor. Verso 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Dice la palabra que el que esté de falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién? Pedírsela a Dios, y aquel que es sabiduría, que está lleno de sabiduría, le dará sin medida. Entonces, ¿qué es lo que la mujer virtuosa tiene que hacer para que su boca esté llena de sabiduría? Pedírsela a Dios, o sea, tener esa conexión con Dios, tener esa conexión con el Padre, para que en esa conexión el Padre la llene de sabiduría y en su lengua, dice la clemencia. Mas sin embargo, muchas veces ahora con toda la tecnología, ¿qué podemos ver? Que en la lengua ¿qué hay? Chismosería. A veces se llena la lengua de buscar la vida de otro, de aquel, de ellos, y comenzamos a meternos a destejer una lana que no debemos. Pero dice que una mujer virtuosa no se mete en esas cosas. Una mujer virtuosa no se mete a tratar de buscar la vida de otro, lo que está haciendo, lo que no está haciendo, cómo le va, cómo le fue. Una mujer virtuosa lo que busca es la presencia de Dios, busca esa conexión con Dios, estar ahí con Dios. ¿Por qué? Porque en esa conexión con Dios va a llenarse de sabiduría. Y cuando se llena de sabiduría, ¿qué sale de su lengua? Clemencia. No sale otra cosa. Así que, una mujer virtuosa, iglesia, es aquella que tiene más tiempo acá que en las redes sociales. Tiene más tiempo acá que en las novelas, o en las películas, o en las noticias, o en otras cosas. Una mujer virtuosa es aquella que su noticia es esta: lo que Dios va a hacer con su hogar, con su familia, con sus amados, no con otras cosas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús claramente nos decía, lo que sabemos, hablamos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer una mujer virtuosa?
Cuando habla con sabiduría. ¿Y de dónde obtiene esa sabiduría? De la palabra de Dios. Dice, ¿no? Dime con quién andas. ¿Por qué? Porque se nos pega, ¿no? Se nos pega. Nosotros los peruanos se nos hace fácil que se nos peguen los acentos. Estamos 3 días con un argentino y se nos hablamos como argentinos al 4.º día. No sé si a todos los demás naciones les pasa. Pero muy fácil se nos pega. ¿Por qué? Porque paramos. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es muchas veces lo que vamos a hablar es lo que estamos viviendo, lo que estamos buscando. Y si una mujer virtuosa busca la palabra de Dios, ¿cómo le va a hablar a sus hijos? Con sabiduría. ¿Cómo le va a hablar a su esposo? Con sabiduría. ¿Cómo va a hablar a su hogar? Con sabiduría. ¿Estamos? Entonces, madres, busquen de Dios, busquen la palabra de Dios, porque esa palabra va a darle sabiduría y va a hacer de ustedes una mujer virtuosa. Gloria a Dios. Dice, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus lechos. ¿Qué es el fruto? El fruto es lo que sale del árbol de acuerdo a la semilla que hayas plantado. Si tú plantas una semilla de manzanas, ¿qué fruto te va a dar? No te va a dar naranja, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que hayas sembrado, es lo que tú vas a cosechar. Entonces dice que a la mujer virtuosa, se le dé del fruto de sus manos. O sea, del fruto de lo que plantó. ¿Y qué están buscando plantar? ¿Qué es lo que quieren cosechar? ¿Quieren cosechar hijos llenos de sabiduría también? ¿Quieren cosechar hijos llenos de la gracia de Dios? ¿Quieren cosechar hijos llenos de la palabra de Dios? ¿Qué tienen que plantar entonces? No esperemos cosechar algo que no hemos plantado. No esperemos que salga un fruto que yo no he trabajado. Del fruto de sus manos, de eso vamos a recibir. Y una mujer virtuosa busca que sus hijos sean un buen fruto. Yo creo que todas las madres decían eso, ¿no? ¿O qué madre desea que su hijo sea lo peor? Yo creo que nadie, a menos no de los que aquí están, quieren que sus hijos sean los mejores. Pero los mejores no conforme a los parámetros del mundo, los mejores conforme a la voluntad de Dios, los mejores conforme a los parámetros que Dios pone para sus hijos, no conforme a lo que el mundo dice o hace, sino a lo que Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que plantar? La palabra de Dios. La palabra de Dios en sus hijos, porque esa palabra de Dios, cuando sea plantada en sus hijos, ¿qué fruto van a dar? ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Y darán fruto, y buen fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, iglesia. Entonces, dice que hay los frutos del Espíritu y los frutos del mundo. Oh, las cosas del mundo. ¿Qué es lo que queremos cosechar en nuestros hijos? Los del Espíritu. Y si queremos cosechar lo del Espíritu, tenemos que plantar en ellos la palabra de Dios. Las cosas que Dios tiene o que Dios quiere para con ellos. Entonces, una mujer virtuosa busca esas cosas. Y cuando esta mujer, no importa la hora como vimos, ya sea de noche, se levanta y da alimento a su familia, ¿qué va a cosechar? Hijos conforme a la palabra de Dios. Y cuando sean alabadas, su hijo la va a alabar ¿por qué? No por ser una madre liberal, una madre moderna, sino por ser una madre que dijo, tú me enseñaste la palabra de Dios. Tú no permitiste que yo me desviara. Tú no permitiste que yo me alejara. Tú no permitiste que yo hiciera lo que yo quisiera, sino lo que era beneficioso y correcto para mi vida. ¿Y qué es lo correcto? Lo que Dios manda. Lo que Dios desea. Así que mujer virtuosa, mujer, madre,
Dios te ha dado un don muy especial. Úsalo conforme a la voluntad de Dios. Y si tus hijos ya están grandes, sigue. Los hijos necesitamos de la oración de nuestras madres. Necesitamos esa palabra de aliento que viene de ellas. Y si aún no tienes hijos, prepárate. Porque Dios va a poner en tus caminos aquellas semillas para que empieces a trabajar el fruto de tus manos y puedas tener una buena cosecha. Esposos, trabajemos también con nuestras esposas. Démosle ese tiempo. Incentivémosla a buscar la palabra, a que oren. Incentivémosla a que tengan ese tiempo de conexión con Dios. Porque Dios les va a dar a ellas lo que nosotros no podemos. Y Dios va a hacer de ellas lo que es mejor para nosotros. A veces queremos cambiarlas, pero ¿cambiarlas a qué? ¿A lo que yo pienso creo que es mejor? Mejor pongámoslas en manos de Dios y Dios las va a transformar a lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Así que trabajemos juntos. Y hoy quiero bendecirle a las madres. Porque como la palabra nos ha mostrado, en ustedes hay algo especial. Dios ha puesto un don muy especial en ustedes para con sus hijos. Quiero bendecirlas. Quiero que esta palabra las anime, las aliente a que cuando salgan de aquí digan: Señor, a partir de hoy voy a dedicarme más tiempo a confeccionar esas vestiduras para mis hijos, para mis amados. Voy a dedicarme más tiempo a recibir o obtener de ese pan que mi familia tiene necesidad. Voy a dedicarme más tiempo a buscar sabiduría para poder cosechar el fruto bueno, para poder cosechar lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Así que, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La vamos a hallar los hombres que dejemos en manos de Dios lo que es mejor para nuestras esposas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque hoy nos has hablado acerca de los planes que tú tienes, Señor, para las madres, para las esposas. Aquellos planes buenos, agradables y perfectos, Señor, que tienes para con ellas. Gracias porque hoy hemos visto que tú has puesto un don muy especial en ellas. Un don que hace que sus hijos, Señor, bendito Dios, sean alimentados. Un don que hace que sus hijos estén preparados de esa vestidura, Señor, que los va a ayudar a atravesar los tiempos de frío, los tiempos de calor, los tiempos que estén por venir. Por eso hoy oramos por las madres. Oramos por aquellas mujeres que tú has puesto en nuestros caminos, por nuestras madres, por las madres de nuestros hijos, por nuestras abuelas. Oramos por todas aquellas que tú has levantado, Señor, en este tiempo como madres, tiempos que quizás son difíciles, pero que en tu palabra, Señor, lo difícil se hace fácil. Por eso hoy oro, Señor, por todas aquellas madres que están alejadas de tu palabra, para que en este tiempo, Señor, tu palabra llegue a ellas, para que ellas puedan entender que esa sabiduría, Señor, es la que las va a llevar y las va a guiar a levantar hogares, Señor, conforme a tu voluntad, hogares, Señor, que la van a lavar, hogares, Señor, que van a darle, Señor, un buen fruto. Hoy oro, Señor, para que tu palabra siga en ellas, para que tu palabra las levante, las fortalezca, Señor, en lo que estén pasando, en lo que estén enfrentando. Quizás muchos están enfrentando situaciones difíciles en sus hogares. Hoy oro, Señor, para que nosotros los esposos también tengamos discernimiento y entendimiento en tu palabra, para poder buscar en ellas lo que tú estás mandando. Para poder, Señor, bendito Dios, poner en ellas tu palabra y ayudarlas a que se fortalezcan en tu verdad y no conforme a lo que el mundo dice. Porque muchas veces el mundo, Señor, llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Pero tú, Señor, tú eres un Dios justo. Tú tienes la única verdad. Y hoy tu palabra nos ha hablado, Señor, que no tenemos que buscar esas cosas, sino que tenemos que buscar el temor de Jehová.
Que tenemos que alabar a nuestras esposas cuando ellas tengan ese temor de Dios. Que los hijos tienen que alabar a sus madres cuando ven ellas ese temor de Dios. Y no nos convirtamos nosotros en piedra de tropiezo para lo que ellas están buscando en ti. Gracias, Padre, te doy por todas las madres. Gracias, bendito Dios, te doy porque tú las levantas. Tú has hecho de ellas, Señor, un ser muy especial. Tú les has dado ese amor. Tú les has dado esa gracia. Tú les has dado esa paz y esa sabiduría para guiar sus hogares. Gracias te doy, Señor, porque tú lo has hecho. Y hoy, Señor, yo bendigo a todas las madres que están aquí y a los que nos están viendo. Las bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y oro, Señor, para que tu fortaleza esté en ellas. Para que tu paz, Señor, esté en sus corazones. Para que tu sabiduría las inunde. Y puedan ellas, Señor, continuar aquella labor tan hermosa que tú les has dado. Continuar aquel trabajo tan bello que tú has puesto en sus manos. Porque si tú los has puesto en las manos de ellas es porque tú sabes que ellas pueden hacerlo. Si tú has puesto, Señor, esta labor en sus manos es porque tú sabes, Señor, que para aquel que está en tu palabra nada le es imposible. Por eso oro por ellas en este día y las bendigo en el nombre de Jesús. Gracias te doy por sus vidas. Gracias te doy, Señor. Y oro para que tu Espíritu Santo nos guíe a nosotros como esposos también, Señor, a poder levantar a nuestras esposas como esas mujeres virtuosas. Para que nosotros como hijos también levantemos a nuestras madres como esas mujeres virtuosas. Para que las ayudemos, Señor, a que ellas desarrollen aquella virtud que tú estás buscando en una mujer, y es el temor tuyo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy, Señor, por este día. Gracias te doy por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.